Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Richie Camilo y en este tutorial vamos a hablar de los vectores, además de las operaciones con vectores. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué estudiamos los vectores? O sea, ¿por qué debemos conocer las operaciones con vectores en la física? Pues veamos este ejemplo. Hablemos del desplazamiento. El desplazamiento es una cantidad física vectorial que se define como la longitud recorrida por un cuerpo que se mueve, que se desplaza. Por ejemplo, imaginemos que un cuerpo se mueve 3 metros a la derecha y luego 4 metros hacia arriba. ¿Cuál sería su desplazamiento total recorrido? Si respondiste 7 metros, pues estás en un error. Veamos por qué. Vamos a decir en primer lugar que el cuerpo se mueve 3 metros hacia la derecha, como se representa en esta gráfica. Luego, a partir de ahí, recorre 4 metros hacia arriba. ¿Cuál será el valor del desplazamiento total recorrido? Pues como dijimos anteriormente, no es 7 metros. Debido a que no obedece a la simple suma aritmética. Más adelante vamos a ver que esto obedece a las operaciones con los vectores y así el desplazamiento total recorrido no es más que la distancia más corta que separa el punto de inicio del recorrido y el punto final, y ese valor está determinado por la línea recta que une a estos dos puntos, que en este caso son 5 metros. Ese cálculo bien pudiéramos encontrarlo a través de un teorema muy conocido que es el teorema de Pitágoras y que ahí dejamos su ecuación bien conocida por ustedes. Llegamos a la conclusión de que los vectores no obedecen a las operaciones de la aritmética simple, sino más bien a las operaciones de vectores. Ahora bien, ¿qué es un vector? Pues un vector es un cuerpo geométrico representado gráficamente por un segmento de recta que tiene un punto de origen y un extremo final. ¿Cuáles son las propiedades o características de un vector? Pues que poseen un módulo o tamaño, también se le conoce como magnitud, poseen una dirección y así también un sentido. Simbología de un vector. Un vector se simboliza utilizando una letra mayúscula con una flecha encima. Otra forma de representar simbólicamente un vector es utilizando una letra en negritas. Así, por ejemplo, hablamos del vector A, hablamos del vector B y hablamos del vector C. Representación gráfica de un vector. Un vector se representa gráficamente por medio de un segmento de recta que tiene un punto de inicio conocido como origen del vector y un extremo final llamado punta de flecha. Esta es la representación gráfica. Vemos aquí que este es el punto de inicio que se le da el nombre de origen y acá al final está el extremo que se llama punta de flecha. Por ejemplo, podemos hablar del vector A representado gráficamente así como se ve, donde tenemos el inicio y al final la punta de flecha. Este es un vector horizontal. También hablamos del vector B, que es un vector vertical que tiene un punto de origen aquí y aquí está el final. Módulo, dirección y sentido de un vector, que son sus características. El módulo del vector viene representado por el tamaño del segmento de recta, o sea, qué tan grande es el segmento de recta. La dirección viene dada por el ángulo de inclinación, que se representa por θ, o la línea de acción del vector, y el sentido lo determina hacia dónde apunta la flecha. Así veremos que el módulo está representado por el tamaño del segmento de recta, como se muestra ahí. La dirección está representada por la línea de acción que determina el vector y que se muestra ahí en una línea intermitente amarilla, y además viene representada también por el ángulo θ. Y el sentido lo va a determinar hacia dónde apunta la flecha. En este caso vemos que este es un vector con sentido hacia la derecha porque así lo indica la flecha. Por ejemplo, veamos el vector A. El vector A está representado gráficamente aquí. Si fuéramos a hablar del módulo, diríamos que es su tamaño, que en este caso es 25 unidades. Las unidades del vector pueden ser una unidad de medida de cualquier cantidad vectorial, como por ejemplo Newton para fuerza, que es una cantidad vectorial, metro para desplazamiento, que es una cantidad vectorial también. La dirección, como ya dijimos, está representada por el ángulo, que en este caso es 48 grados, o bien puede estar representada por la línea de acción que determina el vector. Y el sentido, este es un vector inclinado, pero que tiene sentido hacia arriba, como lo indica la flecha. Para el vector B vemos que su módulo o tamaño es de 42 unidades. El ángulo o la dirección en este caso es 0 grados, por eso es un vector horizontal que se encuentra dentro del eje X, y su sentido, como se muestra en la punta de la flecha, es hacia la derecha. Vectores en el plano. Pues para graficar un vector vamos a utilizar el plano, y en esto nos vamos a valer de lo que son los sistemas de coordenadas cartesianas, que no son más que un eje horizontal representado, ¿verdad?, por X,
y un eje vertical representado por Y. Al eje X por lo general se le llama la abscisa y al eje Y por lo general se le conoce como el eje de la ordenada. Pues bien, en el plano un vector puede ser representado gráficamente, como se puede ver aquí. Y en este plano todo vector va a tener una componente horizontal o componente en X que no es más que su proyección en el eje X. Aquí vemos que este vector tiene una componente X aproximadamente igual a 3. Y además un vector tiene una componente vertical que no es más que su proyección en el eje Y que se encuentra aquí con un valor aproximado igual a 5. Eso significa que todo vector en el plano va a tener dos componentes, una componente horizontal o X y una componente vertical o Y. Estas componentes nosotros las podemos determinar si conocemos el tamaño del vector o su magnitud y el ángulo θ. Por ejemplo, si queremos conocer la componente del vector A, llamado este vector el vector A, y sabiendo que su magnitud es A, cuando hablamos de la magnitud de un vector, lo representamos por su letra sin la flecha encima, y conociendo el ángulo θ, yo puedo obtener la componente rectangular en X. Esa componente rectangular para el vector A se va a llamar A en X, y siempre va a ser igual a A, que sería el módulo o tamaño del vector por el coseno del ángulo que éste forma. La componente rectangular en Y, que sería su proyección en Y aquí, sería A en Y, que sería igual a el módulo de A o el tamaño de A por el seno de θ. En el caso contrario de que nosotros conociéramos la componente en X y la componente en Y, a través de ella yo puedo determinar el tamaño del vector A, que sería igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Si quisiéramos determinar el ángulo del vector o su dirección, sería igual a la tangente inversa de la componente de A en Y entre la componente de A en X. Vectores en el plano, cuadrantes. Todo sistema de coordenadas cartesianas está compuesto por 4 cuadrantes, que no son más que estos espacios que se ven ahí. En el plano, el vector está formado por un par ordenado. Eso significa que tiene una componente en X y una componente en Y. Esas componentes van a variar en signo de acuerdo al cuadrante donde se encuentren. Por ejemplo, en el cuadrante número 1, ambas componentes son positivas. Eso significa que la componente en X es positiva y la componente en Y es positiva. En el cuadrante 2, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. En el cuadrante 3, ambas componentes son negativas. Y en el cuadrante 4, la componente en X es positiva y la componente en Y negativa. Un vector, por ejemplo, como este, está en el cuadrante 1. Eso significa que ambas componentes de ese vector van a ser positivas. ¿Por qué? Porque su proyección en el eje X se ve que va a ser del lado derecho positivo y su proyección en Y se ve que su proyección va a ser hacia arriba, que corresponde al lado positivo de Y. Veamos un ejemplo. Si tenemos un vector F, así se denomina esto, un vector cuando vemos la flecha encima, sabemos que estamos hablando del vector F. Si ese vector F tiene un módulo igual a 25 newton, F sin la flecha encima obedece al módulo o tamaño solamente. Ese vector tiene por tamaño o módulo 25 newton y un ángulo de 195 grados. Si queremos encontrar sus componentes rectangulares, que sería la componente de F en X y la componente de F en Y, la horizontal y la vertical, hacemos o utilizamos los cálculos que vimos. Si representamos gráficamente el vector en un sistema de coordenada cartesiana, vamos a tener esto. Vemos que este es el vector que tiene un tamaño 25 y su ángulo visto desde el eje X positivo es 195 grados. Ahí está representado el vector en el sistema de coordenadas rectangulares. Ahora busquemos su componente en X, que no es más que su proyección, como se muestra ahí en el eje X, esa se llama F en X, y su componente en Y, que no es más que su proyección en el eje Y, como se puede ver ahí a FY. Entonces queda claramente definido que este es el vector original y sus proyecciones en el eje horizontal es Fx y su proyección en el eje vertical es Fy. Desde ya yo puedo ver que este vector se encuentra en el cuadrante 3 y ya eso me da una idea que ambas componentes cuando yo la calcule van a ser negativos. En este momento procedamos al cálculo de las componentes y así por ejemplo fx, que no es más que la componente del vector en x,
es igual a la fórmula que conocemos, f, que sería la magnitud del vector f, coseno del ángulo. La magnitud o tamaño del vector f es 25 newton por coseno del ángulo que él forma con respecto al eje horizontal positivo, que son 195 grados. Eso me da que la componente en x, o f en x, es igual a menos 24.15 newton cuando hago el cálculo. Este dato inmediatamente veo que está bien porque ya yo sabía que la componente en x iba a ser negativo debido a que ella se encuentra en la parte izquierda del eje x. Luego calculo la componente en y, que sería f en y igual a f, que es la magnitud del vector f, por seno del ángulo. Sería 25 por seno de 195. Y me da que la componente en y, que es esta que está aquí, es igual a menos 6.47 newton. También me dio negativa como ya lo había previsto debido a que ella se encuentra en la parte de abajo del eje y.